El Apocalipsis de Juan no es un libro como cualquier otro, en muchos sentidos no lo es. Por de pronto es un libro que no presenta una tesis como cualquier otro libro sí lo presenta. Un ensayo presenta una tesis y en el discurso hay una intención de persuadirnos de lo que se está diciendo es real, es verosímil, nos invita a creer en lo que se está diciendo. En el caso de la ficción no es muy diferente, también hay una tesis, de manera diferenciada que en el caso del ensayo. La tesis general en la novela, en el cuento, es que en el mundo de la fantasía lo que se va a contar sucede, con el beneplácito previo de que el autor ya sabe que el lector va a pactar ser persuadido, ¿verdad? Cervantes tiene la tesis de que en cierto lugar de la Mancha existió un señor llamado Quijote al que le pasaron determinadas clases de cosas. Y nosotros como lectores del Quijote, si queremos, porque también podemos ignorarlo, porque nos parezca aburrido, lo que sea, pero si queremos, jugamos el juego de ser persuadidos de que de verdad en cierto lugar de la Mancha existió un tal Quijote al que le sucedieron tales eventualidades. Al menos lo hacemos por un rato, es un juego desde ya. En el caso de la ficción, con el caso del ensayo científico, ya no es un juego y ya nos persuadimos más o menos de manera definitiva. A veces nos decepcionamos, ¿no es cierto? Cuando algún libro de ensayo nos convenció de algo y al tiempo nos dimos cuenta que no estaba en lo cierto. Las tesis en un libro pueden ser más explícitas, más implícitas. Hasta un manual de uso de un electrodoméstico que puede tener este tamaño, el tamaño de un libro, presenta una tesis, ¿no? ¿Cuál es la tesis más bien implícita de un manual de uso de un electrodoméstico? La serie de instrucciones. El autor del manual de uso de un electrodoméstico no necesita persuadirnos, está convencido de que va a dar una serie de directrices las cuales nosotros vamos a acatar, ¿no es cierto? El autor del manual de uso de un electrodoméstico sabe que nos dice en un listado, primero enchufe, luego abra la puerta, luego ciérrela, después apriete tales y cuales botones, y lo vamos a hacer, porque a eso hemos ido a la lectura de ese manual, ¿no es cierto? Y la tesis es de que si le hacemos caso al manual de uso, vamos a poder darle uso a ese artilugio de una manera más productiva. ¿Cuántas veces pasa, no es cierto? Una persona no sabe más que abrir y cerrar la puerta de un microondas, no sabe mucho más que prender y apagar un televisor, cambiar los canales, subir, bajar el volumen, cuando el aparato parece tener muchísimas más funciones, grabar lo que se está viendo tal vez, pero no hemos leído el manual de uso y no sabemos cómo aprovechar esas funciones extras, más que las básicas, indispensables. Bueno, a diferencia entonces de todo tipo de libros que conozcamos o por conocer, decíamos, el Apocalipsis, el libro de Revelación, es un libro que no presenta tesis, no quiere convencernos de nada. Podés creer o no creer en el Apocalipsis. No hay nadie ahí en el texto que intente persuadir al lector de que lo que está leyendo es verosímil o real. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe, quiero decir, creer que lo que nos dice el libro de Revelación es cierto, es real. Pero al margen de si creemos o no creemos en lo que el libro de Revelación nos está diciendo, al autor del libro de Revelación no le importa si el lector va a creer o no va a creer en lo que dice. Porque entonces el libro de Revelación le llamamos libro porque tiene ese formato en la realidad. No importa si en su origen venía impreso en forma de rollo, porque para entonces tampoco estos rollos del Apocalipsis debían parecerse demasiado al resto de los rollos que contenían otras oralidades. Bueno, es propio, sí, del texto religioso, del texto sagrado, que en su origen hayan sido concebidos
o bien para cantar, o bien para meditar, o bien para orar, no para ser leídos de la manera convencional que por lo menos desde la invención de la imprenta de Gutenberg a esta parte nos hemos mentalizado que esa es la manera de leer, ¿no? Leemos de corrido intentando obtener una comprensión de lo que se está leyendo. Ya dijimos en otros videos, lo hemos remarcado muchas veces, qué es el Apocalipsis de Juan. Y sabiendo qué es, vamos a saber cuál es su propósito. ¿Para qué un libro de la revelación? El Apocalipsis es una herramienta de discernimiento, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿De discernimiento de qué? De discernimiento de la realidad. Pero otra vez, el Apocalipsis no busca convencernos de nada. No fomenta la especulación al respecto de las imágenes que presenta, que podamos empezar a prefigurar, esto es aquello y esto es lo demás aquí. Promueve otra vez discernir, no convencer. Discernir, darse cuenta, por uno mismo darse cuenta, no porque lo leyó en tal o cual página. Los hitos históricos en el terreno del cristianismo, sobre todo en el catolicismo, o sin el sobre todo, son pocos, son 4 o 5, que engloban como por capítulos, como por etapas o fases, muchos más sucesos, pero en principio tenemos desde la creación, la caída, la promesa de salvación. Creación y caída la encontramos en el Génesis. La promesa de salvación la encontramos en todos los profetas, mayores y menores. La llegada de la salvación en la encarnación, en la figura de Jesús, en los evangelios, y finalmente en los mismos evangelios, muerte y resurrección de Cristo, son los grandes hitos que hacen a la historia de la humanidad. Es decir, es evidente que para la humanidad no era lo mismo vivir post-creación que post-caída, ¿no es cierto? La vida cambia para Adán y Eva y sus retoños antes, después de dejar el paraíso. La vida cambia para el hombre común, para toda la humanidad, antes, después del nacimiento de Jesús. El bautismo por el agua en manos de Juan el Bautista inaugura para la humanidad la llegada de Jesús. No es lo mismo para cualquiera vivir en estado de promesa, de espera del cumplimiento de una promesa. No es lo mismo que ver llegar a la promesa, encarnarse en la figura de un hombre, tener la posibilidad de seguirlo, de escucharlo, de aprender, ser testigo de la encarnación de la promesa en la figura de Jesús. No es lo mismo, quiero decir, para el hombre de una época, para el hombre de otra época, la experiencia de la vida, ¿no es cierto? Y tampoco va a ser lo mismo para la humanidad lo que ocurre en la crucifixión, lo que ocurre en la muerte o tras la muerte y resurrección de Jesús, ¿no es cierto? La humanidad tal cual la conocemos deviene del cumplimiento de la promesa y de las consecuencias de ello. Por eso se nos dice permanentemente el tiempo está cerca, ¿no es cierto? No sé si a la humanidad del Antiguo Testamento se le decía con tanto brío los tiempos están cerca. Tenían tiempo, había que esperar que llegara el Mesías. Tal es así que cuando llega muchos no lo reconocieron. Muchos no creyeron que ese muchachito nacido en un pesebre pudiera ser el Mesías. Entiendo que hay gente que piensa que todavía hay que seguir esperando. Hay quien todavía espera la segunda venida de Jesús a la tierra. Jesús ya vino por segunda vez a la tierra en la resurrección. La primera vez que vino fue en su propio nacimiento en el pesebre. La segunda vez fue cuando, después de muerto, se le aparece a los apóstoles, a su madre, a mucha gente más, resucitado. Vuelve por segunda vez Jesús a la tierra y no desaparece, no vuelve a irse, no hay la posibilidad de una tercera vuelta, porque de hecho nunca se va. Simplemente podemos percibir a Jesús de otra manera en la actualidad, vivo, no como sus contemporáneos que pudieron llegar a verlo en imagen, en figura, aún después de muerto. La idea es que hoy podemos ver a Jesús en los ojos de nuestros hermanos. Otra vez,
No se trata de creer o no creer, o sí se trata, claro, de creer o no creer, pero nadie busca persuadir a nadie de nada. Tiene mucho que ver con la experiencia propia, personal de cada uno, y con la posibilidad de elegir de cada uno. Lo claro es que todo lo que yo digo de esto está muy claro expresado, contenido en las palabras del Apocalipsis. Jesús es el mismo autor, el Cordero, el autor del libro del Apocalipsis. Le llamamos el Apocalipsis de Juan el apóstol, pero Juan no es nada más que un escriba, no es el creador del contenido del libro. A Juan se le permiten ver visiones, se le permite tener visiones y se le ordena que escriba todo lo que ve, como si pudiera haber sido dictado. ¿Quién le presenta esas visiones para que luego Juan las pueda escribirlas? Es el Cordero, es Jesús. En definitiva, el que le aporta el contenido de lo que va a escribir a Juan es Jesús. Jesús es el autor del libro de Revelación. ¿Y cuál es el tema? Uno de los temas principales es el propio Jesús, es él mismo. En este libro Jesús revela y a su vez es revelado. Ya vimos que permanentemente en el Apocalipsis se producen desdoblamientos de sentido, de diferente manera, bajo diferentes procedimientos. Claro que se puede leer, por ejemplo, en un sentido de manera lineal, una secuencia tras la otra, una imagen tras la otra. Pero a su vez tenemos que entender que todas esas imágenes se están produciendo a un mismo momento, o por lo menos muchas de ellas, ¿no? Hay como un hilo conductor, sin duda se pasa de una situación a la otra, pero luego encontramos que muchos capítulos son a la vez, ¿no es cierto?, de sí mismos. Otra vez, desdoblamiento de sentidos, lo que es continuo y lo que es simultáneo. No es este libro una visión panorámica, podríamos decir, que cuenta la historia, el devenir de la humanidad. No, es otra cosa, es mucho más viva. La narración de la historia del hombre se da por sentada, se da por hecha. Si leemos la historia de Napoleón, de Carlomagno, del momento de la historia del hombre en la localidad que fuere, no deja de tener olor a vetusto, ¿no es cierto? Olor a museo, olor a cosa vieja, muerta. El Apocalipsis está vivo, porque no está contando la historia, no está contando una historia en términos como nosotros solemos entender. Si bien hay un desarrollo de situaciones, pero centralmente lo que presenta el Apocalipsis es una descripción de una situación, de la situación actual en la que vivimos, actual en términos amplios, desde la muerte y resurrección de Jesús, de Cristo, hasta nuestros días y para lo que siga. Permanentemente estamos viviendo la situación que plantea el Apocalipsis. Podemos verlo o no podemos verlo, podemos creer en esta posibilidad o no creer. Vuelvo, insisto, nada en el texto intenta persuadir al lector o al oyente de lo que se está diciendo. Simplemente se describe. Algo de esta naturaleza me parece a mí, se me ocurre, puede suceder en relación con el texto escrito para una obra de teatro, un guión de teatro, un guión de cine, que fue concebido no para que el lector, en primer lugar el actor, no fue concebido para que el actor crea necesariamente en lo que está escrito, sino para que lo actúe. Ustedes me dirán, bueno, pero si el actor no cree en lo que está escrito no va a poder actuarlo. Claro, es cierto, es cierto. Tampoco vamos a poder discernir el Apocalipsis si no creemos en él. Pero otra vez, aquí no se busca persuadir, como en el guión de teatro no se busca persuadir al actor, mira, haz este personaje que es lo mejor que te puede pasar en tu carrera actoral. No se busca persuadir, se deja libre al lector a que crea o no en lo que se le está diciendo, se le va a decir. En cualquier otro tipo de libro, quiero decir, si desde ya somos libres de cerrar el libro y no seguir leyendo, se trate de Dostoyevsky, se trate del Quijote, se trate de Harry Potter. Tenemos esa libertad, pero una vez que abrimos el libro
El autor va a intentar persuadirnos de que nos quedemos un ratito más, de que leamos una página más. Va a intentar seducirnos. No es el caso del Apocalipsis. Todo lo contrario, ¿no? Por momentos parece que se vuelve tan críptico que nos repele, nos rechaza. Entonces todos estos monstruos que aparecen al interior del Apocalipsis, con muchas cabezas, con muchos ojos por delante y por detrás, por dentro y por fuera, que nos recuerdan a los monstruos de Lovecraft de pronto. Bueno, veamos que la palabra monstruo no aparece nunca en el texto del Apocalipsis, está refiriendo a otra cosa, no a la monstruosidad como la concebimos a partir de la literatura fantástica de terror. Sí, claro, Hollywood encontró un campo de producción muy interesante en el texto del libro de Revelación, ¿verdad? Se pudo servir de muchos elementos frugales para su propia narrativa, su propia descriptiva. Pero créanme, o no me crean, experimenten, noten, dense cuenta qué pasa, por lo menos jueguen a la posibilidad de que cuando habla el Evangelio de el gran dragón y sus secuaces, la Trinidad invertida, Babilonia, la gran ramera, ¿qué les ocurre a ustedes si intentan nada más como un juego, intentan empatar esas figuras con conceptos tales como Agenda 2030, con Davos, con globalismo? Y estoy yendo a muchas generalidades, podría dar nombres propios de instituciones, de personas, pero no quiero meterme aquí en tales bretes. Simplemente lean el diario, lean las noticias y traten de ver si pueden empatar algo de lo más vigente de nuestra actualidad con por lo menos la atmósfera general de lo que se narra en estas páginas. Para entrar en detalle siempre hay tiempo. La idea de misterio envuelve y a su vez enhebra todo el contenido, todos los contenidos del Apocalipsis. El mismo misterio, y antes que nada el misterio de Dios, que se cumple en Jesús, ¿no es cierto? Que Dios sea a su vez el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eso es un misterio. Algunos incluso de manera facilista han llegado a la conclusión de que los cristianos somos politeístas por esta situación de decir que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada más alejado de la realidad. Se trata de un misterio, no es fácil resolverlo. Tal vez no se pueda resolver racionalmente. Seguro no se puede resolver racionalmente. ¿Cómo es que Él, con mayúsculas, puede a su vez ser Padre, Hijo, Espíritu Santo? También en el Apocalipsis, lo antidivino, el mal, la figura de la ramera de Babilonia, la bestia rojo escarlata, la antitrinidad satánica, todas esas figuras constituyen un misterio, el misterio del mal. En tercer lugar, la constitución y devenir de la iglesia, no la iglesia con mayúscula, ya lo hemos dicho, no la iglesia institución, la iglesia como sinónimo de pueblo, la iglesia peregrina de Dios. En ese concepto radica un misterio. En fin, en definitiva, todo el Apocalipsis es misterioso. Misterioso que no, como ya dijimos, el concepto misterio no es sinónimo ni de enigma ni de incógnita. El misterio no se resuelve como si el enigma y la incógnita. Esa es otra deformación que la cultura actual ha hecho sobre el concepto de misterio, ¿no? Hablamos de novelas de misterio, novelas que son nada más que de incógnitas, de enigmas, que como tales se resuelven. El misterio no se resuelve nunca. Vamos a empezar entonces con el tema de la Gran Babilonia, que no sé si lo vamos a terminar en este video, quedará la conclusión del tema para el próximo video. En fin, el tema de la Gran Babilonia, que ya se viene mencionando en capítulos anteriores, como tema central inicia el capítulo 17 diciendo: y uno de los 7 ángeles, de aquellos que venían trayendo los 7 cálices, ¿verdad? Cada uno de los cálices conteniendo una de las 7 pestes, precisamente
de los que llevaban los 7 cálices, vino y habló conmigo diciendo, dice Juan, el apóstol, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, la que se sienta sobre muchas aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y con el vino de su fornicación se embriagaron los habitantes de la tierra. Recuerden que aquí habíamos dicho que fornicación se utiliza como parodia o antítesis del acto amatorio, ¿no es cierto? Y el ángel me transportó al desierto en espíritu. Y yo vi una mujer sentada sobre una bestia color escarlata. La bestia estaba llena de nombres blasfemos, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro rebosante de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación, y en su frente tenía escrito un nombre, Misterio, la Gran Babilonia, madre de las rameras, de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Noten la mención de la palabra misterio. Misterio, la Gran Babilonia. La Gran Babilonia, otra vez parodia de la Jerusalén celeste, antítesis de la Jerusalén celeste, de la iglesia también. La gran ramera, antítesis y parodia de la Virgen María, de la mujer parturienta. Pero en definitiva, esta palabra misterio, bueno, acabamos de decir en este video que el mal, encarnado en la gran ramera, en la misma Babilonia, que aquí se presenta la gran Babilonia como la quinta esencia del mal, ¿no es cierto? Que encarna el misterio del mal. El mal es un misterio en términos del Apocalipsis. Decimos que la gran Babilonia es quinta esencia del mal, en el sentido de que engloba todo lo satánico. Continúa diciendo Juan, y vi a la mujer ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y al verla me sobrecogió un asombro muy grande, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te aclararé el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Otra vez, la mención de la palabra misterio, el misterio del mal. La bestia que has visto era y no es, ascenderá del abismo y volverá a precipitarse en la perdición. Noten que ya a esta altura del texto de la visión se habla de que la bestia era y no es, en contraposición con el Cordero que es, fue y será, ¿verdad? Ya en el tiempo escatológico de la caída de Babilonia, dice muy singularmente la Escritura, la bestia que has visto era y no es. No es, pero se puede seguir viendo porque para mucha gente todavía está vigente. Y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo que la bestia era y no es y será. Esta es la inteligencia que tiene sabiduría. Otra vez nos aclara que la bestia era y no es y será. ¿Cómo puede ser que vaya a ser si ya no es? Si bien en algún momento fue. En fin, claro, hay poderes que ya han caído, que ya no existen más. Sin embargo, siguen teniendo vigencia en la creencia de la gente, ¿no es cierto? Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son los 7 reyes. 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido, y cuando venga habrá de permanecer poco tiempo. Bueno, sabemos, ¿no?, que hay muchas especulaciones, han habido y habrán, acerca de quiénes son estos 7 reyes. Hay gente que se pone a contar a ver quiénes fueron los 5 que ya cayeron, el que es, el que está presente y el que todavía no ha venido. Podemos tomarlo de manera figurada. Siempre en la dinámica del mal han habido los que ya pasaron, alguno es en la actualidad y seguramente un tiempo más habrá quien reemplace a estos. Pero se dice de este otro que aún no ha venido, y cuando venga habrá de permanecer poco tiempo.
Hay una aceleración del tiempo ya a esta altura de la visión para la consumación de la alianza y del plan divino. Siempre queda poco tiempo a partir de entonces. A partir de hoy es inexorable y pronto que la promesa de Dios se cumpla. Prosigue el texto. Y la bestia que era y que no es ella misma tanto un octavo rey cuanto uno de los 7, y se encamina a la perdición. Esta figura misteriosa de decir que esta bestia que era y que no es tanto el octavo rey como uno de los 7. Esto a mí me recuerda cierta teoría evolutiva en consonancia análoga a la evolución del sonido en la escala musical, ¿no es cierto? El si final de una escala es el do de la escala que sigue, o por lo menos el si de una escala se resuelve en el do de la escala que viene a continuación. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, y aún no han recibido su reino, pero junto con la bestia asumen una autoridad de reyes por una hora, una fracción de tiempo, ¿no es cierto? Un lapso. Estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y su autoridad a la bestia. Lucharán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, pues es Señor de señores y Rey de reyes, y junto con él sus llamados, elegidos y fieles. Y él me dice, continúa Juan, el ángel le dice, las aguas que has visto, sobre las que se sienta la ramera, son pueblos y masas, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que has visto y la bestia odiarán a la ramera y la desolarán y la desnudarán y comerán su carne y la quemarán en el fuego. Noten como una especie de aparente contradicción, ¿no es cierto? Los aliados de la gran ramera se la terminan devorando, dicen acá, odiándola, desolándola, desnudándola, comiéndose su carne, quemándola en el fuego. Uno podría decir, pero ¿por qué? ¿No es cierto? Si es parte de su clan. Bueno, porque el mal es autodestructivo, ¿no es cierto? Termina fagocitándose a sí mismo. No tiene proyección, no tiene esperanza, no tiene proactividad, no tiene productividad. Tiene un solo sentido, que es hacer el mal, y que se agota en sí mismo, se autodestruye. Pues Dios puso en sus corazones que obren según las intenciones de Él, y que sean de un solo parecer, y que entreguen sus reinos a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que impera sobre los reyes de la tierra, es decir, la ramera de Babilonia y la misma Babilonia son lo mismo. Es la ramera el espíritu de la ciudad, Babilonia. Y más tarde, más temprano, todo esto no es sino por voluntad de Dios. Cierra el capítulo 17, se inicia el 18 con el lamento por la caída de Babilonia, que dice: Después de estas cosas vi otro ángel descendiendo del cielo. Tenía gran autoridad y su gloria iluminó la tierra. Y él clamó con voz muy fuerte, diciendo: Cayó, cayó la gran Babilonia. Esto ya lo habíamos leído en el capítulo 15, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Ya estaba preanunciada la caída de Babilonia en capítulos anteriores. Por eso hablamos, ¿no es cierto?, momento a momento de la superposición de imágenes que hacen a la gran visión de capítulos previos a capítulos centrales respecto de un tema en el Apocalipsis. Cayó la gran Babilonia y se convirtió en morada de demonios, en refugio de todo espíritu inmundo y de toda ave inmunda y de toda bestia inmunda y detestable, pues todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la opulencia de su lujo lascivo. Bueno, ya habíamos hablado de esta ira de la fornicación que se contrapone a la ira de Dios, ¿no es cierto?, a la ira divina. Habíamos hablado también, decía en aquel capítulo 15, de la caída de Babilonia, de que la Babilonia, la gran ciudad, se partía en 3 partes. Aquí está todavía
de manera simultánea, detallando mucho más aquella primera visión, ¿no es cierto? Aquella primera figura. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis de sus plagas, pues sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios ha recordado sus injusticias. Acá ya empieza Dios a manifestar el cumplimiento de su promesa, ¿no es cierto? Recordaremos aquella otra lamentación, capítulos previos, cuando se preguntaban los justos, ¿hasta cuándo, Señor mío? Sigue diciendo el texto, pagadle como ella misma ha pagado, y dadle el doble de lo que ella ha obrado, y en la copa que ella ha preparado, preparadle el doble. En la medida en que ella se ha glorificado y ha vivido en el lujo, dadle tormento y luto. Pues en la medida, digo, ¿no? Dice el texto, en la medida en que se ha ejercido, se ha obrado el mal, como suele saber la cultura popular, el pueblo, todo vuelve en contra, ¿no es cierto?, en la misma o en el doble de la medida. Pues ella dice en su corazón, estoy sentada en un trono de reina, no soy viuda ni conoceré luto alguno. Por eso mismo, en un solo día, vendrán sus plagas, muerte y llanto y hambre, y el fuego la abrazará, pues potente es el Señor Dios quien la ha juzgado. Acá muestra la petulancia de la ramera de Babilonia, ¿no es cierto? El engreimiento, el considerarse a sí misma sentada en un trono de reina. Dice, no soy viuda ni conoceré luto alguno, es decir, se considera de la estirpe de los inmortales. Y sin embargo, Dios le demuestra lo contrario. Noten que en esto que dice la ramera de Babilonia, estoy sentada en un trono de reina, no soy viuda ni conoceré luto alguno. Implícito hay una burla, ¿no es cierto?, a la mujer parturienta que, vamos, dijimos que la mujer parturienta simboliza a María, también dijimos que simboliza a la iglesia. No es necesariamente la mujer parturienta María, también la mujer parturienta es la iglesia, el pueblo de Dios. Y finalmente es la esposa del Cordero que aparece hacia el final del Apocalipsis. Entonces, hay una burla implícita, decía, porque cuando la ramera de Babilonia dice, estoy sentada en un trono de reina, dando por sentado que la esposa del Cordero no es reina, o dice, no soy viuda ni conoceré luto alguno. Ahí lo que no está reconociendo, dando por sentado que la esposa del Cordero es viuda, que está de luto, lo que está haciendo la ramera de Babilonia es negar la resurrección de Jesús, ¿verdad? La resurrección de Cristo. Lo da por muerto en la cruz. Un aspecto me parece que no podemos dejar pasar. Prosigue el texto. Y llorarán y se lamentarán con violencia los reyes de la tierra, que con ella han fornicado y han vivido en lujuria, cuando vean el humo de su incineración. Se mantendrán alejados por temor ante su tormento y dirán, ay, ay de ti la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora sobrevino tu juicio. Bueno, podemos ponernos a pensar cuántos poderes han caído, sin embargo siguen vigentes por la creencia de la gente de que esos poderes siguen existiendo, y cómo se lamentan los agentes, ¿no es cierto?, los antiguos agentes de esas ciudades que alguna vez, esos poderes que alguna vez existieron, que son los primeros en darse cuenta que han perdido ese poder, porque ese poder no existe más. Por eso continúa diciendo el texto, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercancías, sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda clase de maderas olorosas y todo artículo de marfil y de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, perfumes, vino, aceite, harina fina, trigo, ganado, ovejas, caballos, carros y cuerpos y almas de hombres. La esclavitud, ¿no es cierto? Bueno, en esta larga enumeración da cuenta de que son muchos los modos
y por los temas u objetos en que el mal cobra cuerpo y gana autoridad. Entre esta enumeración de ítems aparecen los cuerpos y almas de hombres, la esclavitud, ¿no es cierto?, que ha perdido fuerza y forma de un tiempo a esta parte. La esclavitud no es la misma, la de los siglos, por decir, entre el 15 y el 18, pero sabemos que la esclavitud sigue existiendo bajo otras maneras, de otras formas, incluso naturalizadas, incluso legales, desde un punto de vista jurídico. Continúa el texto. Y también los frutos que desea tu alma se han alejado de ti, y toda magnificencia y esplendor para ti se ha terminado, y nunca jamás serán encontrados. Sí, tras el auge, la caída de los grandes imperios, los colaboradores, los allegados, los complacientes, se alejan, ¿no es cierto? Perdida la riqueza, el viejo rico empobrecido se queda solo. Y los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido gracias a Babilonia, se mantendrán a distancia por temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, y de púrpura y de escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, porque en una hora tanta riqueza ha sido desolada! Es decir, la caída es inminente, es inmediata, se produce al cabo de una hora nada más, ¿no es cierto? Y todo timonel y todo el que navega hacia allí y todos los marineros y todos los que operan en el mar se mantuvieron alejados, y viendo el humo de su incineración gritaban diciendo: ¿quién era semejante a la gran ciudad? Y se echaban polvo sobre sus cabezas, lloraban y se lamentaban gritando: ¡ay, ay de la gran ciudad, de cuya riqueza se han enriquecido todos los que poseen barcos en el mar! Porque en una hora ha sido desolada. Alégrate por ella, oh cielo, y vosotros santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha ejecutado vuestro derecho contra ella. Esta última lamentación, que es casi repetición de la anterior, pero en este caso dicha desde el arrepentimiento, ¿no es cierto? Hay un reconocimiento de estos marineros que habían navegado las aguas de Babilonia y habían comerciado y se habían prestado a estos poderes terrenos esclavistas, y ahora se lamentan, pero desde el arrepentimiento y reconociendo que Dios terminó por ejecutar el derecho de los santos y apóstoles y profetas contra ella, que santos, apóstoles y profetas sabemos que son todos y cada uno de los miembros de la Iglesia que han pactado alianza con Dios, ¿verdad? Un reino de sacerdotes. Después de esto dice el texto: y un ángel poderoso alzó una piedra grande como una piedra de molino y la arrojó al mar diciendo: con la misma violencia será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será encontrada. Nunca más se oirá en ti el sonido de los arpistas ni de los cantores, ni de flautistas ni de trompetistas, ni se encontrará en ti artista de ninguna arte, ni se escuchará en ti el rumor del molino, y la luz de la lámpara ya no brillará en ti, ni se escuchará en ti la voz del esposo ni la voz de la esposa, porque tus mercaderes eran los príncipes de la tierra, porque con tu magia fueron encantadas todas las naciones, y en ella fue encontrada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que fueron asesinados en la tierra. Bueno, aquí profetiza el texto de que habrá una última caída de Babilonia y nunca más Babilonias, ¿no es cierto? Que ojo, es muy probable que ya hayan caído todas las Babilonias, pero otra vez, insisto, muchas veces resultan vigentes en la creencia popular de algunas personas de que estas Babilonias todavía siguen existiendo y rindiendo sus acciones. Vamos a terminar entonces el tema de la caída de Babilonia con lo que prosigue el capítulo 19, que luego de las lamentaciones por esta caída de Babilonia se suceden los júbilos,
los himnos de gloria por la caída de Babilonia. Entonces empieza diciendo el capítulo 19. Después de estas cosas, oí como una gran voz de una multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su prostitución, y Él ha reclamado la sangre de sus siervos en venganza de la mano de la ramera. Es decir, se acabó el Armagedón, ¿no es cierto? La victoria de Dios ya es definitiva. Por segunda vez cantaron: Aleluya, y el humo de la ramera asciende por los siglos de los siglos. Es decir, este humo que asciende por los siglos de los siglos es la memoria de lo acontecido. Eso no se borra, ¿no es cierto? Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Amén, sabemos significa así sea. Aleluya, una expresión de glorificación. Y una voz salió del trono diciendo: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí como una voz de una gran multitud, y como una voz de muchas aguas, y de potentes truenos, clamando: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios omnipotente entró en su señorío. Alegrémonos, exultemos y demos gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado. Aquí entonces hay una introducción al tema que sigue y que culmina el Apocalipsis, que veremos en videos a continuación, acerca de la inauguración, la fundación de la Jerusalén celeste, ¿verdad? Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado, dice el texto. A ella le fue concedido vestirse de lino fino, espléndido y puro, pues los vestidos de lino fino son las obras justas de los santos. Habíamos dicho en alguna oportunidad que el lino fino, en cuanto a tejidos, a telas, es equiparable al oro metálico, ¿no es cierto? En su fineza, en su calidad. Continúa Juan diciendo: y me dice: escribe, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y me dice: estas son las verdaderas palabras de Dios. Y yo me postré ante sus pies para adorarle. Y él me dice: mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, los que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Todas estas palabras están tan cargadas de sentido, de información inclusive. Aquí vemos claramente que el sentido de la palabra profecía es equiparable a dar testimonio de Jesús. El que dice profecía no adivina el futuro, desde un punto de vista al menos como nos lo explica el esoterismo más común y corriente, o el ocultismo. Profeta no es el que ve el futuro escrito, como en una lectura de cartas de tarot o de la mancia que fuera. Profeta es el que dice la verdad, en tanto que diga la verdad, que es objetiva, inmutable, seguramente algún atisbo de providencia va a tener, ¿no es cierto?, en relación con una posible lectura, por lo menos, o sapiencia del futuro, de cualquier manera de índole secundaria, porque lo que hace primario al profeta es decir la verdad, al margen de si con eso anticipa o no anticipa lo que pueda ocurrir. Bien, continúa el resto del capítulo en una especie de introducción a lo que va a venir, que son las bodas del Cordero y su esposa, la instauración de la Jerusalén celestial. Ya se ha erradicado el mal de la tierra y no son más que entonces expresiones de victoria. Termina el capítulo 19 diciendo: y vi el cielo abierto, y mira, un caballo blanco, y quien lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero dicho en mayúsculas, y juzga y combate con justicia,
sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza muchas coronas, teniendo escrito un nombre que sólo él conoce, y sus vestidos están empapados en sangre, y su nombre es palabra de Dios. Ya habíamos visto en los primeros capítulos que quienes pactan alianza con Dios llevan un nombre escrito en la frente que solamente el que lo lleva conoce. Es decir, jinete que viene montando este caballo blanco, este jinete que se llama fiel y verdadero, es cada uno de los fieles, de los integrantes de la iglesia cristiana, ¿no es cierto? No hablo de las jerarquías clericales, sino del pueblo. Cada uno de los del pueblo que han pactado alianza con Dios, cada uno de ellos se llama fiel y verdadero, y a esta instancia viene montando el caballo blanco, porque ha sabido juzgar y combatir con justicia. Volvemos, redondeamos aquel sentido de que la Iglesia de Dios, el cristianismo, es una religión de santos reyes, de reyes santos y profetas, una religión de sacerdotes. Sigue el texto. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían montados sobre caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y puro. Es decir, no era uno solo, era una comunidad, ¿no es cierto?, en las mismas condiciones. Y de su boca sale una espada aguda con la que herirá a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro, y él pisa el lagar del vino de la ira furiosa del Dios omnipotente. Noten cómo vuelve a la situación previa, ¿no es cierto? Vuelve a la descripción del combate, añade más matices, más detalle, vuelve a la imagen de aquel que pisa el lagar del vino de la ira furiosa del Dios omnipotente. Hace unos capítulos atrás hemos visto la imagen del que pisa el lagar del vino, que en aquella oportunidad era Jesús. En este caso es cada uno de los miembros de la iglesia, porque después de todo Jesús se encarna en cada uno de los miembros de la iglesia. Y vuelve a la idea del Cristo vivo que puede verse en cada uno de nosotros, en tanto que seamos miembros de la iglesia, que hayamos pactado alianza con Dios, que nos hayamos convertido a través del bautismo. Sigue el texto. Y sobre su vestido y sobre su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel, estando de pie sobre el sol, y gritó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban en medio del alto cielo: Venid, congregaos para el gran banquete de Dios, para que comáis la carne de los reyes y la de los grandes militares, la carne de los poderosos y la de los caballos y de los que se sientan sobre ellos, y la carne de todos los libres y esclavos, de los pequeños y grandes. E insiste en volver la mirada atrás a lo que fue el Armagedón, cerrando el texto del capítulo diciendo: Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra aquel que monta el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta, que obraba signos en presencia de ella, con los cuales sedujo a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Recuerdan que aquella marca en la frente de manera indeleble que solamente el fiel cristiano conoce, el que lleva la marca, se contraponía de manera burlona, grotesca, paródica a la marca de la bestia, el 666, y también la contrafigura del profeta, el falso profeta, aquel que no dice verdades objetivas, el falso profeta, el que dice verdades por mentiras, mentiras por verdades, tal vez verdades a medias. Vivos fueron arrojados los dos al lago de fuego que arde con azufre. Estos dos, la bestia, el falso profeta, y los demás fueron matados con la espada que salía de la boca de aquel que monta el caballo, y todas las aves se saciaron con su carne. En fin, podrán ver que a medida que avanza la lectura se van cerrando más sentidos, van apareciendo más detalles, se van concatenando sentidos, volviéndose cada vez más orgánicos, la gran visión es cada vez más detallada, quiero decir,
se vuelve más dinámica o los detalles son más dinámicos, no tan fijados en las imágenes mucho más estáticas de las primeras, que es los que se encuentran en los primeros capítulos. En fin, mis queridos, queridas, nos queda poco que continuar al menos de la lectura del Apocalipsis, 3 capítulos más, donde ya entonces arribamos al tema central de la Jerusalén celestial. Tal vez hagamos algún otro video más de corolario, de reflexión, de ajustar algunos cabos sueltos que pudieron haber quedado. Por ahora, este video se ha hecho bastante largo, me imagino, con lo cual me voy despidiendo prontamente de ustedes, como siempre deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto. No dejen de compartirlo, de recomendarlo, suscribirse, tocar la campanita. Chau.